Todos a la moneda, así se llama este movimiento que está detrás de la candidatura de Marcel Clot, decía el Partido Humanista, la Izquierda Unida, entre otros. Marcel, para abrir los fuegos igual que con los demás, ¿qué le gustó, qué no le gustó de la cuenta pública del presidente Piñera? Bueno, mira, esta cuenta pública, centrada excesivamente en los indicadores macroeconómicos, me recordó, y de hecho lo conversé con una persona hoy día en la marcha, Bernardo Fierro, un epígrafe de uno de los libros de José Saramago, de Almeida Garrett, que dice: yo le pregunto a los economistas cuántos individuos deben ser condenados a la miseria, al abuso, al trabajo degradante y a la infamia para producir un rico. Esa esencia de esas palabras son las que a mí me inspiran este discurso del presidente de la República. Cuando él te dice, mira, $20.000 per cápita, lo presenta como un éxito, cuando debería presentarlo como un fracaso. El 99% de los chilenos, 99% tiene un ingreso per cápita de $720. Un 1% tiene un ingreso per cápita de $31.000 y el 0,1% más rico de $170.000. ¿Cómo va a ser un éxito que te digan que el ingreso per cápita en Chile es $20.000? Que el país crece al 5,6%, está entre los 10 países más ricos. Cuando Chile crece, crece Angelini, crece Luxic, crece Mate, pero los trabajadores no crecen. La mitad de los trabajadores, piensa tú, la mitad de los trabajadores tiene un ingreso inferior a 250.000 pesos. Y en el sector privado es menos de 220.000 pesos, la mitad. Y las mujeres trabajadoras, jefas de hogar, tienen un ingreso, la mitad de las mujeres que trabajan tienen un ingreso, un salario inferior a 205.000 pesos. Francamente, cuando uno ve esas cifras, no entiende el éxito que expresa el presidente de la República, salvo que nosotros miremos el lugar desde donde habla el presidente de la República, porque ningún planteamiento es objetivo. Él habla desde algún lugar, y no nos olvidemos que él es cabeza de una de las familias más ricas de Chile, grupo económico. ¿Quiénes son sus amigos? Sus primos interpares, su grupo de referencia, los grupos económicos. Marcel Clot. Entonces, el éxito que él transmite es el éxito de esos grupos. No nos puede sorprender esta mirada de Chile como un país exitoso cuando él está en la vereda de los que viven el éxito. Marcel Clot, lo conversábamos antes con Claudio Rego y el discurso evidencia además una postura ideológica del presidente, la fórmula que usted apunta a eso, a cómo ve el país. En ese sentido, ¿cómo se hace lo inverso? ¿Cómo se puede trabajar en Chile el establecer reglas del juego que sean de mayor acceso a oportunidades, de calidad para todos, de ir equiparando las ganancias? ¿Cómo se trabaja todo eso a futuro? ¿Qué es lo que usted plantea con su candidatura? Bueno, todo cambio de esta índole, de esta envergadura, es un cambio político. El presidente de la República hace lo que hace, dice lo que dice, porque de alguna manera el poder que a él lo sustenta, ¿dónde está apoyado él? Es precisamente en la clase empresarial. Este 1% más rico de Chile. Ese es su poder, de ahí emerge su poder, la posibilidad de actuar. ¿Qué estamos planteando nosotros? Construir otro poder. El poder del 99%, el poder de las mayorías, de los trabajadores, de los estudiantes, pescadores artesanales, que están sufriendo hoy día en el sur del país, tomándose las carreteras porque están afectados profundamente por una ley de pesca aprobada en condiciones de corrupción. Por hoy día, un candidato a la presidencia, el señor Longueira, aprueba una ley que sabemos que estuvo influenciada por conductas corruptas de parte de la clase política y del empresariado. Entonces, cuando nosotros decimos, mira, tenemos que cambiar Chile, tenemos que construir un nuevo poder, el poder de las mayorías, el poder de los trabajadores, de los estudiantes, de los pescadores artesanales, de los campesinos, de las mujeres. Ese poder hoy día no existe. Por eso la transformación que nosotros estamos planteando es poner en marcha el poder constituyente para tener una nueva constitución, una nueva legalidad, un nuevo orden en el que los derechos de las personas estén consagrados. Marcel, ese es el problema central. Aquí hace unos minutos Claudio Rego, que como usted es candidato a la presidencia, dijo y dio una idea. Dijo que no le parece justo que se use
la excusa de que una pyme puede quebrar para no subir el salario mínimo y que siga pagando ese salario mínimo una empresa del retail o una de las grandes empresas en Chile. Postuló diferenciación para gente joven y para gente que tiene familia y tiene hijos. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo, fíjate, porque el problema central no es el salario mínimo. Hoy día, ¿por qué discutimos el salario mínimo? O sea, lo dejaría igual como está. Es que me da lo mismo el salario mínimo. ¿Por qué discutimos el salario mínimo? ¿Por qué el tema del salario mínimo? Porque no discutimos el problema central de los trabajadores, el código laboral. Tú sabes que en Chile solo un 8% de trabajadores negocia, solo un 8% negocia colectivamente con un derecho a huelga que les impide detener el proceso productivo, o sea, con reemplazo. Existen los multirut, es decir, cada trabajador, un pequeño grupo de trabajadores negocia con una gran empresa, pero como tiene varios RUT, la negociación se hace con una parte chica de la empresa. Existen diferencias salariales entre los subcontratistas y los trabajadores de planta. El código laboral es el problema, porque el código laboral impide que los trabajadores tengan fuerza política para negociar. Entonces el tema finalmente se centra en si el salario mínimo lo podemos pagar o no lo podemos pagar, si debe ser 200 o 250. El tema central son los derechos de los trabajadores en sus lugares de trabajo. Eso es lo que hay que cambiar, terminar con el código laboral que fue implantado en la dictadura y que aprobó la concertación y legitimó la concertación. Cuando nosotros empoderamos a los trabajadores, cuando le damos poder de negociación, entonces los salarios suben y la discusión sobre el salario mínimo quedaría en la historia, no sería importante. Aquí tenemos que darle poder a los trabajadores para que puedan negociar empoderados, con fuerza, salarios más dignos, condiciones de trabajo mejores. El otro día estuve en Chillán, un grupo de personas, trabajadores en huelga, más de 10 días en huelga. ¿Sabes qué? Le pagan 1.000 pesos mensuales de locomoción y gastan 1.400 todos los días. Por 20 años el salario mínimo, por 20 años. Eso simplemente son condiciones inaceptables. Lo que hoy día ocurre en Chile con el mundo laboral es degradante. Y son los trabajadores, que lo sepa Chile, son los trabajadores quienes producen la riqueza. Y quienes se benefician de esta riqueza son el señor Mate, el señor Angelini, el señor Luxek, el señor Piñera. Los trabajadores no tienen más poder que negociar un 6 o un 7% del salario mínimo, que no es el tema central. Aquí tenemos que discutir los derechos de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Ese es el punto central. Marcel Clot, hoy día usted marchó, fue invitado hasta el hemiciclo, al discurso. ¿No ingresó al Congreso? ¿Prefirió quedarse en las calles en Valparaíso? Así es. Bueno, porque nosotros lo hemos dicho. Este proyecto en el que nosotros estamos es un proyecto que se viene construyendo hace 40 años, desde el día siguiente del golpe de Estado. Han pasado muchas generaciones, muchas personas, muchos líderes sindicales, estudiantiles, sociales, han luchado por instalar la educación pública, la salud pública, recuperar los derechos laborales. Este es un proyecto que nace ahí. Nosotros no representamos, somos parte de ese movimiento. Ese es nuestro lugar natural. ¿Y cuánto le cuesta a usted ser candidato desde afuera, como un afuerino? Por ejemplo, no ir de eterno a esta ceremonia, sino quedarse afuera marchando. No me cuesta nada, o sea, es absolutamente natural, es lo que a mí me parece que corresponde hacer. En votos, en conocimiento, en presencia, en los medios. No sé, en realidad lo que más importa en la política, nosotros estamos tratando de hacer una política distinta. Muchas veces yo he dicho, mira, aquí no se trata de candidatos de supermercado, pero yo lo estoy diciendo no por un afán peyorativo. Hay una escuela de pensamiento norteamericana que es la escuela del public choice, elección pública, que es el brazo político del neoliberalismo, que entiende la política como un mercado. Da lo mismo si tú estás eligiendo una corbata, el color de la corbata, o a un candidato a presidente. Nosotros decimos, esa lógica de entender la política no nos interesa. Nos interesa la lógica de estar introducido, ser parte y construir sobre la base del trabajo histórico, político, de acompañamiento, compartir el sufrimiento de los trabajadores, el sufrimiento de los pescadores artesanales, ser parte de ese proceso y de ese proyecto. Desde ahí hacemos política, eso es lo que nos interesa y ese es el signo que nosotros queríamos decir. Vamos a estar con quienes son nuestros hermanos de lucha y trabajo y no con aquellos que han estado durante 40 años representando los intereses del grupo Angelini, el grupo Mate, del capital. Nosotros somos representantes, estamos en el mundo del trabajo y no en el mundo del capital. Marcel Clot, muchas gracias por estar aquí en Hora 20. Gracias a ustedes. Buenas noches, Marcel. Nosotros los invitamos a hacer una pequeña